tenemos a una voz autorizada para hablar sobre la situación bastante, bueno, muy compleja con respecto a lo que está sucediendo en las últimas horas, ¿no? Con estos jueces federales que han participado en una reunión que pareciera ser que no correspondía. Lo tenemos al aire al ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Gracias, doctor, por estar con nosotros en La Voz de Rosario. No, al contrario, un saludo a toda la audiencia. Bueno, como siempre, predispuesto para poder hablar de estos temas. Bueno, como estudiantes, ¿no? Digo, yo particularmente, pero también en la mesa hay abogados, abogadas, asombrados por esta situación, doctor, porque bueno, no nos deja de escapar, que bueno, que capaz que sabíamos, pero hoy se pudo leer Telegram, WhatsApp, de una situación, digo, muy difícil desde el punto de vista democrático. Mire, vamos a dejar a salvo el principio de inocencia, pero creo que hay elementos como para hacer un análisis objetivo de una situación extremadamente, por lo menos en principio grave, que no es una situación única o autónoma. Me parece que se inserta en un contexto desde ya hace un tiempo en que se ha producido una sucesión de patologías institucionales muy graves, pero bueno, que lamentablemente se terminan naturalizando. En este caso puntual, este episodio tal vez se hace mucho más visible por lo grotesco, ¿no? De modo que sí, es para preocuparse mucho, porque de confirmarse estas hipótesis, obviamente se estaría confirmando un proceso de deterioro institucional que obviamente lo que hace es bajar la calidad de la democracia y conspirar contra toda una ingeniería institucional que surge de la Constitución. Por eso está bien que los abogados, que los jueces nos ocupemos de estos temas, porque estas cuestiones tienen que ver con la República, estas cuestiones tienen que ver con la democracia, estas cuestiones tienen que ver con la independencia del Poder Judicial y también tienen que ver con el problema de la concentración mediática, que es un tema que hoy no puede pasar desapercibido en el mundo que vivimos y en el contexto, digamos, que estamos atravesando. De modo que yo, mire, le hago una salvedad. No estoy de acuerdo o no voy a justificar la obtención o la intromisión ilegal de ninguna evidencia o de ningún chat o de ninguna conversación, pero es que producido el hecho, lo que surge de esa intromisión ilegal compromete el interés público, compromete el interés republicano, compromete la independencia de los poderes y por lo tanto sin duda habilita a que se haga una investigación. Sería de esperar incluso que los propios protagonistas dieran una rápida y clara, digamos, respuesta, una respuesta contundente respecto de toda esta situación que se está ventilando. Pero entre tanto, y más allá de la cadena nacional, creo que cualquier fiscal debería ya promover una investigación y obviamente el Consejo de la Magistratura hacer lo suyo. Esto por un lado. Por otro lado, me parece que, bueno, que estamos atravesando una situación institucional muy delicada en el país. Y nosotros, las personas que tenemos compromiso con el derecho, cualquiera sea el rol que ocupemos, no podemos seguir silenciando y quedándonos callados. Yo quiero escuchar a los colegios de abogados, quiero escuchar a las asociaciones de magistrados, quiero escuchar a los profesores de Derecho Penal. Hasta ahora, mire, he escuchado al presidente de la Casación Federal, el doctor Alejandro Slócar. He visto un tuit muy positivo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires sobre la ética judicial y sobre la necesidad que la ciudadanía tiene de una rápida explicación por parte de las personas involucradas y de un rápido esclarecimiento de esta cuestión, pero me parece que tienen que sumarse más voces. Bueno, el sindicato
de la Universidad de Buenos Aires ha hecho un planteo en la Facultad de Derecho, porque algunas de estas personas ocupan cargos académicos, yo los conozco incluso personalmente, y la verdad es que lo lamento desde la perspectiva personal, y quiero pensar, y ojalá que esto fuera todo incierto, pero también uno ve de que si el presidente de la Nación hace una cadena nacional, por lo menos el viaje está confirmado. No solamente doctor, no solamente el viaje, sino todo el entramado y todo el armado que hicieron para disimular esa reunión, porque quisieron armar un aparateco, quisieron crear otro mundo. Mire, en ese sentido me parecieron también muy delicadas las declaraciones de la periodista de la Nación. Porque exactamente, dijo, yo las dejé de lado porque me parecieron mentirosas. Claro, pero la periodista de la Nación prácticamente se convierte en una prueba autónoma, le diría confirmatoria, de la hipótesis que se denuncia. Yo la he escuchado hace media hora y bueno, obviamente ella reconoce de que se comunicaron con ella, reconoce quién se comunicó, le reconoce la voz, y que aparte pretendían que ella fuera una vocera no voluntaria de una hipótesis que no era la hipótesis que ella consideraba real, de manera que acá estamos en presencia de un testimonio gravitante. Estamos hablando de una periodista de la Nación que está prácticamente y por fuera de la obtención, digamos, de estas comunicaciones o de la intromisión, de manera independiente está aportando elementos. Pero bueno, yo creo que también hay que comprometerse. Me da la impresión, yo pongo mucho el acento en esto. Nosotros, además de jueces, muchos enseñamos en la Facultad de Derecho. A veces eso yo quería ir, doctor, porque la otra vez cuando tuve la oportunidad y la noticia desde Acceso a los Derechos se masificó y llegó a todas las redes, también la vicepresidenta de la Nación subió la nota en la cual usted explicaba punto por punto, una claridad académica sin igual, ¿no? Con una calidad superior. Digo, acá usted me enseñó en la facultad, usted fue profesor mío y de muchos de los que estamos acá presentes. Y usted nos enseñó que el juez es imparcial e independiente. Y digo, con todo esto no pareciera ser que para estos jueces y fiscales y hasta para el propio secretario ministro de Seguridad de Cava no existe. Bueno, justamente creo que ahí estamos. Mire, yo no sé si es una coincidencia, ¿no? Pero qué oportuna que fue o qué premonitoria que fue la carta que el Papa Francisco le dirigió al presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal. Hace apenas un mes el Papa Francisco dirigió una carta con un doble destinatario, profesores de Derecho Penal y jueces, donde apelaba no solo, digamos, en la carta da cuenta, fíjese los términos que usa, ¿no? Arbitrariedad, irracionalidad, empeoramiento de la situación, desapego de la ética, y apelaba al Papa Francisco precisamente a ejercer la judicatura con compromiso, con pasión, con pleno sometimiento a la Constitución y a las leyes, y fundamentalmente a no quedar supeditado a las éticas de las estructuras, que no sea la estructura la que condiciona la ética de cada uno de los magistrados, por eso de las jurisdicciones individuales. Bueno, el Papa manda esta carta que tuvo alguna difusión, no la que merecería por la importancia y por el contenido, y bueno, a un mes de esa carta nos encontramos con esta situación puntual, ¿no? Verdaderamente qué vigente la palabra del Papa, y bueno, qué vigente la necesidad de comprometernos todos los que tenemos cargos de responsabilidad institucional y los que tenemos también responsabilidades en nuestras universidades. Por eso yo apelo, a ver, defender la independencia del Poder Judicial es defender la democracia y es defender la división de poderes. Bueno, yo no sé, si un abogado no tiene compromiso con esto, la verdad que yo no digo que nadie tome posición, pero lo mínimo que uno puede escuchar es que el tema sea
se exija el esclarecimiento y eventualmente se deslinden las responsabilidades. Es lo mínimo que uno debería esperar escuchar de asociaciones gremiales de abogados, de jueces, de profesores de derecho, etcétera, etcétera. Sí, doctor, digo, porque yo pienso, digo, tenemos la universidad, particularmente la Facultad de Derecho, tenemos las asociaciones de magistrados, las asociaciones de esto, los colegios de la abogacía, tenemos un montón, pero todos se callan frente a esto. Es tan grande el blindaje mediático que hay hoy en día que pareciera que el que sale a hablar y digamos, a defender la democracia es kirchnerista o es de un partido o es y en realidad no, digamos, estamos defendiendo lo que debería. La democracia. Exacto. Bueno, a ver, hay gente que tiene una obsesión patológica con la letra K, pero esta dinámica del odio y por lo tanto de la dialéctica amigo-enemigo, donde el amigo es de este lado y el enemigo es un K, bueno, es una dialéctica que, si bien nace en el derecho romano, tuvo su máxima elaboración política en la época del nazismo, a través de Carl Schmitt. Por lo tanto, son recursos muy viejos, incluso son anteriores, fíjense en nuestra enseñanza de la escuela clásica, la escuela positiva, ¿no? Enrico Ferri, cuando llamaba a todos los que no pensaban como ellos, los llamaba los clásicos, no en un sentido excelso, sino en un sentido peyorativo. O sea, si no estás conmigo, vos sos del pensamiento anticuado, viejo, pasado de moda. Bueno, este esquema es muy simplista, pero bueno, hay que tener alguna limitación intelectiva para poder admitir un esquema de esta naturaleza. Acá estamos hablando de hechos, no de relatos. Acá estamos hablando de hechos concretos, no de posicionamientos políticos partidarios. Acá estamos hablando de política institucional, no de política partidaria. Acá estamos hablando de democracia y de república y de Estado de Derecho. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, si los profesores de Derecho no quieren hablar de esto, si los abogados no quieren hablar de esto y los jueces no quieren hablar de esto, la verdad que estamos en una situación bastante crítica, ¿no? Porque terminan hablando los periodistas o los opinadores o... Claro, terminan hablando como en el juicio, a ver, no quiero volver sobre este tema, pero como en el juicio de vialidad, que yo he escuchado periodistas que no sé dónde estudiaron derecho penal, procesal penal, constitucional. Bueno, lo más grave que he escuchado también constitucionalistas, ¿no? He escuchado barbaridades, pero barbaridades que no resisten el más mínimo análisis. Verdaderamente son, o se trata de personas ignorantes o se trata de personas que tienen o responden a la funcionalidad de algún objetivo, ¿no? Pero por eso digo que todos debemos comprometernos, porque si no, cada uno, digamos, se queda en la comodidad de su trabajo. Yo tengo un muy buen sueldo, como el resto de los jueces de nuestra provincia. Para mí es más cómodo ir todos los días al tribunal, como voy, sacar la sentencia, volver a mi casa y no comprometerme. Claro que es más cómodo, pero me parece que no estaría a la altura de la responsabilidad y del cargo que he asumido y del juramento que he hecho por la Constitución Nacional. No estaría a la altura porque uno puede ser cómplice del debilitamiento democrático por acción, pero también puede serlo por omisión. Entonces, hay momentos en la vida en donde el silencio, en donde el esconderse, hablando del lado escondido... Hablando del lago escondido, del lago escondido. Se fueron a esconder, pero bastante mal, porque los descubrieron. Y digo, ellos estaban acostumbrados. Yo, doctor, le quiero hablar un poco del tema de la impunidad. Digo, todo esto no sucede también porque hay un alto grado de impunidad por parte de cierto sector político, mediático, judicial, de sentirse que pueden hacer absolutamente todo y no va a pasar nada, hasta que, bueno, pasa, sucede. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un problema, yo siempre hago una aclaración para no generalizar. Poderes judiciales hay muchos. Exacto, sí, sí. Y todos los poderes judiciales tienen sus particularidades, no es lo mismo el Poder Judicial de Santiago del Estero que el Poder Judicial de La Pampa, y dentro de Santa Fe hasta uno podría marcar diferencias en una provincia tan extensa, entre la idiosincrasia y las particularidades de cómo funciona el servicio de justicia en Reconquista o cómo funciona en Rafaela.
De modo que además los poderes judiciales los integran personas que tienen distintas cosmovisiones. No hay una justicia como si fuera un cuerpo único. La justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales. Y la jurisdicción es siempre individual, es de cada quien. La potestad de ejercer la jurisdicción es de cada juez. Por lo tanto, yo dejo a salvo esto porque la mayoría de los jueces son muy honestos y muy comprometidos. No hay dudas. Y muchos jueces actúan... Si no, no funcionaría con absoluta absolutamente imparcialidad. nada la justicia. Independientemente de que participen o no de este debate, que tengan mayor o menor compromiso, eso también hay que decirlo. Lo que ocurre es que hay un sector de la justicia, especialmente de Comodoro Pi, que se ha convertido en un campo de lucha político-partidario, ha ocupado la centralidad en los medios. Mire, un colega mío, un colega de la Casación Federal, en alguna oportunidad dijo: cuando un juez de instrucción de Comodoro Pi es más conocido que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional, es porque algo no funciona en la República. Y este es un problema grave, y esto explica también la resistencia a la reforma judicial. Sí. Explica claramente la resistencia a la reforma judicial. El gobierno anterior, que a fuerza de ser sincero hay que decirlo, el gobierno anterior, el ministro de Justicia quería implementar la reforma y tuvo que modificar la ley de implementación para que se implemente gradualmente, empezando por la provincia de Jujuy, en el nivel federal hablo, ¿no? De modo que nunca llega a Comodoro Pi. Entonces, claro, por supuesto. Bueno, escuchábamos uno de los jueces que decía: la fiscal de allá es piola, nos va a pasar la causa para acá, para Comodoro Pi. Se ve que el entramado en Comodoro Pi está todo parecido. Digo, yo lo veo como ciudadano, como un simple ciudadano. En Comodoro Pi hay muchos jueces, obviamente, que no deben ser, digamos, muchos jueces que ejercen dignamente su función, pero convengamos que es un sector de la justicia que además está vinculada a hechos de mucho impacto y de trascendencia institucional y trascendencia pública, pero que nos viene trayendo una serie de dolores de cabeza ya desde hace un largo tiempo. Y muchos de esos dolores de cabeza los hubiésemos evitado si, por ejemplo, se hubiese implementado una reforma en el sistema de justicia penal similar a la que tiene Santa Fe. Porque no es lo mismo que un juez, desde el primer acto del proceso, el acto de formulación de cargos, tenga que ir de cuerpo entero a la audiencia, con las partes presentes, con los periodistas presentes y con el público presente, en una audiencia pública y oral. No es lo mismo que estar en un departamento, como juez de instrucción en Comodoro Pi, con un montón de empleados, trabajando prácticamente en secreto. Tomando mates. Sí, los famosos mates de los fiscales. No es lo mismo que usted tenga un colegio de jueces flexible, donde a veces en un mismo caso pueden intervenir más de un juez, a que usted tenga una estructura rígida de juzgado, como tiene Comodoro Pi, en donde el juez se adueña del expediente y del caso, y después la trazabilidad de ese caso, de ese expediente, vaya a ver en función de qué expectativas se produce. Entonces, ¿cuánto nos hubiésemos evitado, o por lo menos cuánto hubiésemos reducido, digamos, muchas de las consecuencias negativas si esta reforma se hubiera implementado en el año 2013, 2014, 2015? Una reforma que además le digo que merece un comentario, porque la provincia de Santa Fe tuvo que cambiar su sistema de investigación y enjuiciamiento por dos fallos. Llerena primero, estamos hablando de 2005, 2006, y una vez que el gobernador Obey dispone el plan estratégico para la reforma y se empieza a trabajar la reforma del Código Procesal Penal para cambiarlo, aparece el fallo Fraticelli que acelera los tiempos y lleva, digamos, a la reforma del sistema. Esto fue en el 2007, 2008 y en el 2014 se implementó. Pero esos fallos de la Corte Nacional no tienen vigencia para la Justicia Federal. Esos fallos de la Corte Nacional tienen una interpretación cuando se trata de la justicia ordinaria y otra cuando es la justicia federal. Que un juez investigue y a su vez juzgue, sea parte y juez, lo cual es claramente inconstitucional, a la luz de los fallos de la propia Corte, ¿cómo podemos naturalizarlo? Es decir,
tenemos un problema de que por eso yo apelo a que todos los que tienen un compromiso como operadores de los sistemas de justicia y demás, hagamos un esfuerzo por empezar a visibilizar estas cuestiones y a discutir estos temas. ¿Qué va a discutir en una facultad de Derecho si no discutimos temas de ingeniería institucional que hacen al fortalecimiento de la República, de la democracia y de la independencia judicial? Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted que existe algún tipo de mecanismo para tratar de desarticular estas estructuras tan rígidas que existen, por ejemplo, como Comodoro Pi? ¿Cree que la democratización de la elección de los funcionarios judiciales, de los jueces en particular, podría ser una solución a esto? Pero el problema, mire, la democratización de la justicia tiene básicamente, entre otros, dos grandes caminos, ¿no? El sistema de audiencias públicas y orales, que le permite a la gente participar en las audiencias, ver cómo trabaja un juez y controlar al juez, y el juicio por jurados populares. O sea que sin duda que esto contribuiría enormemente a modificar este estado de situación. Lo que pasa es que no hay decisión política, o por lo menos no hay mayorías que encuentren un consenso para, digamos, implementar estas reformas, y lo grave es que esta falta de consensos en la política, que tendrá más de una explicación y que tendrá que ver con intereses, con compromisos, no sé con qué cosa, esta falta de decisión política termina convalidando un status quo, en el caso de la justicia federal, de una justicia inconstitucional. Es inconstitucional. Pero inconstitucional de arranque. Que un juez pueda investigar y luego resolver la situación procesal es algo inconstitucional. Para la Convención Americana, para la Corte Interamericana, para la Corte Nacional, es inconstitucional. Y eso por no agregarle otros problemas, ¿no? Porque hablan de oralidad. No hay oralidad en el Tribunal Federal. En el Tribunal Federal se leen expedientes. Con la gravedad, en algunos casos, que aparte se hace por Zoom. O sea, si usted quiere una forma de destruir la oralidad, bueno, le recomiendo dos caminos. Formalizar la investigación en un expediente escrito y leer el expediente, y luego no hacer audiencias presenciales y hacer audiencias por Zoom. Son dos caminos para que no haya, para que la oralidad pierda centralidad. Doctor. Bueno, ¿qué quiere? Yo no entiendo si yo, no sé. Doctor. Estoy desconcertado realmente. No, por eso, digo, le hago una pregunta más bien del punto de vista académica o política académica. Como nosotros la mayoría somos jóvenes y vemos que suceden estas cosas, nos da cierto miedo, de algún modo, nos da cierto sentimiento capaz que de fracaso de las herramientas institucionales que tenemos en la democracia, en la actual democracia. ¿Qué mensaje le deja usted como ministro de la Corte Suprema, como profesor de la Facultad de Derecho, como titular, como académico, más de 40 años de dictado, bueno, al frente de la academia? ¿Qué mensaje nos deja a nosotros y a nosotras, ¿no? A la generación presente y futura? Digo, frente a esto que yo creo que usted mismo lo dijo, que estaba de algún modo, no sé si en peligro, pero estaba bastante complicada la cuestión de estas herramientas de la Constitución. Hay un mensaje claro, ¿no? Para la juventud, fundamentalmente. Mire, el mentor del método jurídico, de la dogmática jurídica, que fue Rudolf von Heering, al final de su trayectoria se dio cuenta que el derecho no es solo una técnica, que no basta con enamorarnos del cómo, sino discutimos el para qué. Y escribió un libro, que es el mensaje para la juventud, escribió un libro que se llama La lucha por el derecho. Y este es el desafío que tenemos. Esa consigna de Heering hoy está vigente, hoy probablemente más que en otras oportunidades, y esa es la consigna que debemos alimentar. Hay que dar la lucha por una justicia independiente, hay que dar la lucha por una prensa independiente, y bueno, la juventud debe asumir esto, porque estamos viviendo una crisis de legalidad muy profunda. Yo creo que estamos casi tocando piso,
y es necesario de que todos nos comprometamos para tratar de salir adelante. Doctor, quiero agradecerle como siempre, pero en este caso No, por favor. particular, digo, no solamente la entrevista, nosotros varias veces lo hemos invitado a nuestro programa Acceso a los Derechos, pero sino también el momento, porque usted no escapa. Digo, hoy lo llamé, lo invité, hoy temprano, me dijo que sí, se le complicó, digo, salimos por radio, por teléfono, no escapa, digo, porque no solamente, digo, es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, es docente de nuestra casa de estudio, tiene 40 años de docencia, pero también tiene una cuestión, que está comprometido con la Constitución Nacional, y eso falta muchas veces en funcionarios. Así que bueno, esos valores y esos principios que usted tiene, a mí me gustaría que muchísimos jueces y muchísimas juezas lo tengan. Bueno, muchas gracias.